¿Qué es la inflamación? La inflamación es la reacción de los tejidos vivos vascularizados frente a una agresión local. Esta puede ser ya producida por agentes físicos, sustancias químicas, tejido necrótico y reacciones inmunológicas. Su principal papel es el de contener o aislar el factor de agresión, destruir los microorganismos invasores, inactivando sus toxinas y permitir una cicatrización y reparación. La inflamación tiene lugar en el tejido conjuntivo vascularizado e implica a lo que es el plasma, las células circulantes, los vasos sanguíneos y los constituyentes celulares y extracelulares del tejido conjuntivo. Tenemos, por ejemplo, el colágeno, elastina, fibronectina, colágeno no fibrilar y los proteoglucanos. Las células que se presentan en la inflamación son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y las plaquetas. También las células del tejido conjuntivo tenemos a los mastocitos, fibroblastos, linfocitos, células de la grasa y células del pigmento. Dentro de la historia mencionamos a Cornelio Celso, que fue un escritor romano del siglo I después de Cristo. Este personaje hace mención que los signos clásicos de la inflamación son el calor, rubor, tumor, dolor. Después aparece el personaje llamado Virchow, que hace mención de un quinto factor, que es la pérdida de la función. Dentro de la inflamación tenemos que se divide en dos, en aguda y en crónica. Dentro de la inflamación aguda tenemos que se refiere a aquella respuesta inmediata que se produce frente al agente lesivo. Cuando nos referimos a una sustancia aguda, quiere decir que la lesión tiende a durar minutos, horas o ya sea de 1 a 2 días como máximo. Aquí predominan mucho los neutrófilos, con modificaciones en el calibre de los vasos que da lugar a la exudación del líquido, proteínas plasmáticas y migración leucocitaria. En lo que es la inflamación crónica tenemos que es menos uniforme, de mayor duración, en la que podemos observar linfocitos y macrófagos, así como la proliferación de vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. En lo que es el exudado tenemos que es el líquido inflamatorio extravascular con una alta concentración proteica, abundantes dendritos celulares y una densidad superior a 1020. En el trasudado tenemos que es un líquido con un bajo contenido proteico y una densidad inferior a 1020. En lo que es el edema es el exceso de líquido en el tejido intersticial o en las cavidades serosas. Este puede ser un exudado o un trasudado. En el caso del pus es un exudado purulento e inflamatorio que está rico en leucocitos y dendritos de las células parenquimatosas. También existen enzimas lisosómicas y el grado de proteólisis que producen determinan la viscosidad de la material. También por lo que la respuesta inflamatoria es producida por tres puntos importantes. El primero son los cambios en el flujo y el calibre vascular, 2 cambios en la permeabilidad vascular y 3 en la exudación leucocitaria. En los cambios en el flujo y calibre vascular tenemos a la vasoconstricción. Primero se produce una vasoconstricción transitoria de las arteriolas. Se da en lesiones de 3 a 4 segundos o quemaduras que duran minutos. En la vasodilatación afecta a las arteriolas y luego da lugar a la apertura de nuevos lechos vasculares en la zona. Así se produce un incremento del flujo vascular, el hecho fundamental de los cambios hemodinámicos, proceso en la inflamación aguda, que es la causa del calor y el enrojecimiento. También tenemos al menor velocidad de la circulación, esta consecuencia del incremento de la permeabilidad de la microvascularización con escape de líquido rico en proteínas a los tejidos extravasculares, se provoca la concentración de hematíes en los pequeños vasos y aumento de la viscosidad de la sangre. También como punto 2 tenemos en los cambios de la permeabilidad vascular. En la inflamación, el aumento de la permeabilidad se produce en la microcirculación que comprende las pequeñas arteriolas, capilares y vénulas. En estos segmentos es donde tiene lugar el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. El edema se manifiesta como el intercambio de la permeabilidad vascular. Este puede ser ya sea de reacción inmediata y transitoria, que suele comenzar inmediatamente después de la lesión, alcanza un pico de los 5 a 10 minutos y desaparece de 15 a 30 minutos. Esta respuesta es provocada por la histamina. Después tenemos a la reacción inmediatas mantenidas, que se da en las lesiones graves con las que se asocian
a necrosis de las células endoteliales. Tienden a durar de 1 a varios días hasta que el vaso lesionado se trombosa o se repare. También tenemos en el caso de la reacción tardía y prolongadas, tienden a comenzar después de un tiempo, dura horas, días y afecta a las vénulas y capilares. En la exudación leucocitaria y fagocitosis tenemos a la marginación. Los leucocitos se separan de la columna central y se colocan en contacto con el endotelio. En el caso de la adherencia, tras la marginación, los leucocitos se adhieren en un gran número a la superficie endotelial, apareciendo como pequeñas canicas sobre las cuales se desplazan el flujo sin alterarlas. En el caso de la emigración y quimiotaxis, los glóbulos blancos móviles escapan de los vasos hacia los tejidos perivasculares. En el caso de la fagocitosis y de granulación, constituyen dos de los principales efectos beneficiosos de la acumulación de leucocitos en el foco de inflamación, llevándose a cabo de la siguiente forma. Tenemos el reconocimiento y adherencia. Aquí los microorganismos son reconocidos a través de las opsocinas o factores séricos. Se unen a los grupos correspondientes de receptores situados en la superficie de los neutrófilos y macrófagos. Como punto 2 tenemos al englobamiento. Este se produce una vez que los leucocitos han reconocido las partículas como extrañas. En el punto 3 tenemos a la destrucción o degradación. Este puede ser dependientes de oxígeno, por ejemplo, que comprenden un estallido en el consumo de oxígeno, glucogenólisis, incremento de la oxidación de la glucosa por las vías de la hexosa monofosfato y la producción de metabolitos reactivos del oxígeno. Como punto 2 también tenemos el mecanismo independiente del oxígeno, aquí como la proteína bactericida que incrementa la permeabilidad, la lisozima y la proteína básica principal. Dentro de las variables que pueden modificar la inflamación, tenemos 3. El primero sería de naturaleza e intensidad de la agresión. Después tenemos la localización y el tejido afectado. Y también tenemos la respuesta del huésped, nutrición, función cardiovascular, tratamiento farmacológico, diabetes mellitus, cáncer. La inflamación aguda puede seguir de la resolución completa con recuperación normal de la zona inflamada. Se llega a observar cuando la lesión es leve, de corta duración y cuando ha habido escasa destrucción tisular y las células parenquimatosas pueden presentar regeneración, también por curación o cicatrización. Esto ocurre cuando hay una sustancial destrucción tisular, cuando la inflamación ha ocurrido en tejidos que no se regeneran y si ha habido una abundante exudación de fibrina. También tenemos en abscesificación. Esta es producida en las infecciones por microorganismos biógenes. En el caso de la inflamación crónica, como ya lo habíamos mencionado, es una inflamación de duración prolongada, y esto es de semanas, meses o hasta años, en la que se pueden observar simultáneamente signos de inflamación activa, de destrucción tisular y de intentos de curación. Dentro de la inflamación crónica tenemos a la inflamación crónica granulomatosa. Aquí se observan enfermedades como la ectosomiasis, sarcoidosis, tuberculosis, lepra y algunas reacciones a cuerpos extraños. En el caso del granuloma es un acúmulo de 0.5 a 2 milímetros constituido por macrófagos modificados denominados células epiteloides, rodeados por un ribete linfocitario. Presencia de células gigantes tipo Langerhans con un diámetro de 40 a 50 micrómetros. En el caso de los tipos de inflamación según el carácter del exudado, tenemos a la inflamación serosa. Esta se caracteriza por la salida de líquido poco denso que dependiendo de la localización, por ejemplo, en las vesículas cutáneas que se forman en las quemaduras. También tenemos a la inflamación fibrinosa. Esta es una exudación de grandes cantidades de proteínas plasmáticas, incluyendo fibrinógeno y la precipitación de fibrina, por ejemplo, la pericarditis fibrinosa. Y la inflamación purulenta está caracterizada por la producción de grandes cantidades de pus. Aquí hay bacterias productoras de pus denominadas piógenas, por ejemplo, la apendicitis aguda. Dentro de los tipos de inflamación según la localización, tenemos, por ejemplo, lo que es el absceso, es un ejemplo de inflamación supurada localizada. Esta es producida por supuración limitada en tejido, órgano o
o algún espacio cerrado. También tenemos lo que son las úlceras, es un defecto local o excavación de la superficie de un órgano o tejido. Este es producido por la descamación de tejido necrótico inflamatorio. Dentro de los efectos generales de la inflamación tenemos lo que es fiebre, escalofríos, disminución del apetito, hipotensión, leucocitosis, neutrofilia, linfocitosis. Y gracias.